aquí en básquetbol, les voy a contar a ustedes. En básquetbol, aquí hay hombres a que no se les recuerda con gran cariño. Yo siempre los evoco. Por ejemplo, creo que los gestores aquí principalmente del básquet, los inyectaron al básquet, fueron la YMCA, o sea, la Asociación Cristiana de Jóvenes, donde había un gran director que era el señor Carlos Johnson, que fue el que nos enseñó las tácticas principalmente acá del básquetbol en Perú. Y en esa época, en el gimnasio universitario lo dirigía también otro precursor, no solamente del deporte del básquetbol, sino de la educación física, a quien no se le rinde todavía el tributo que se le debe rendir el doctor Carlos Cáceres Álvarez, que formó un gimnasio ahí en San Marcos, luchando contra aquella equivocada creencia que el deporte se oponía a la literatura y a la instrucción y a todas esas cosas, y a la carrera universitaria. Y ahí el universitario, entre yo en esa época se había salido, entonces me enseñaron básquetbol. Y el comandante Davis, que fue el reformador también de la escuela naval, que nos metió a los navales en esa época a los campeonatos atléticos y la ilusión y los entusiasmos, a quien también se le debe recordar con gran cariño, porque inclusive el doctor, el almirante Galvez, Luis Pedro Galvez, le debe a ese comandante que no me le dije, ya no me acuerdo porque ya la memoria me es infierno, Davis, la formación para ser campeón sudamericano de la carrera de 4x media. Pues bien, nosotros jugábamos básquetbol universitario y entonces se hizo un campeonato dirigido por estos señores, entre ellos y creo que la International Petroleum, la escuela naval, nosotros, el universitario y otro equipo, no sé quién fue. Entonces nosotros, yo como recién me iniciaba en el básquet y todas esas cosas, en esa época predominaba en el básquetbol, jugaban por la primera del básquetbol el doctor Adolfo Berger, que después fue de mi tripulación de boga. Y entonces jugaba Adolfo Berger, jugaban los hermanos Fosalva, jugaba Ernesto Katz, que había salido de un colegio anglo-peruano que también jugó en ese campeonato. Y yo a mí no me pusieron por supuesto en primera, sino estaba en segunda. Me pusieron en segunda. Y en ese equipo estaba, inclusive el capitán del equipo de segunda era Hugo Otero, que era un aprista furibundo, el líder de la aprista, que era muy entusiasta y era muy querido entre nosotros, por su carácter, que después fue aprista. Entonces, yo era el centro delantero, jugaba primero y segundo equipo. Nosotros salimos campeones en segunda división en ese campeonato. Y entonces, la primera empató, no ganó. Y entonces, en vista de eso, a mí me subieron de centro delantero del segundo equipo a centro delantero del primero. Y ganamos en esa época, ya en la época definitiva, ganamos primera y segunda división. De manera que yo fui campeón de primera y de segunda división el mismo año. Así comencé yo en el básquet. Y ahora que yo le dedicaba al básquet, era generalmente a las 12 del día, cuando terminaba mis clases en San Marcos, y nos íbamos al gimnasio a hacer gimnasia, a jugar básquet, todos los días. Eso me servía naturalmente para el fútbol. Ahí nace la fundación de la Federación Humana. ¿De qué? ¿De fútbol? De la Federación de Básquet, estamos hablando. Ahí nació. Entonces, como ya se despertó el entusiasmo y hizo un movimiento, y se dio bullicio a eso, porque ese comandante de la escuela naval era muy entusiasta y fomentaba a los navales y le daba privilegios, y como en Estados Unidos pues a los deportistas le daba, en los centros superiores le daba ciertas facilidades, como hasta hoy. Él entusiasmaba mucho a los navales, los ayudaba y con su esposa acudía a los campeonatos de atletismo, a los campeonatos de básquet, todas esas cosas, los días de figuración. Entonces ahí acordamos naturalmente formar ya después de un tiempo que se estaba jugando en la Federación Peruana de Básquet. Yo era miembro del cuerpo de líderes del gimnasio ya, universitario, que lo formó Carlos Cáceres Álvarez. Entonces me nombraron a mí
como miembro dirigente de la U que fuera al básquetbol. En el básquetbol nos reunimos todos esos clubes que jugaban, la Escuela Naval, la Escuela Militar, el Longo, que era el Longo Club que ya formaba, el Longo, después la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, y entonces ahí, entre todos, me eligieron a mí presidente, entre todos los delegados me eligieron a mí presidente de la federación, por el entusiasmo mismo que yo tenía. Y así se formó la Federación de Básquet. Algo que debe tener. Que le hayan quitado lo que ellos habían tenido como una cuestión esencial para su desarrollo, el campo ese que hoy día se llama Divós. Y a pesar de que Divós fue un entusiasta del deporte, también fue remero. El señor Divós no fue un pasionista del bajo, no en cambio hay otros elementos, por ejemplo, como el señor Dazo. Eduardo Dazo. No. Miguel Dazo. Miguel Dazo, claro. Que fue uno de los que me propició a mí principalmente para hacer la primera cancha de madera aquí de básquetbol que se hizo en el Perú y que sirvió después para el primer campeonato sudamericano que nosotros ganamos acá. Pero así fue, estamos hablando del básquetbol. Ahora quiere usted que le hable yo del Círculo de Periodistas Deportivos. El Círculo de Periodistas Deportivos se formó por mi inquietud. Nosotros, aquí en esa época, los periódicos todavía tenían una preponderancia, como hasta hoy naturalmente, la política. Y los periódicos no eran por gente industrial y esas cosas, sino gente del grupo político generalmente. Y había una rivalidad bárbara entre un periódico con otro, a tal extremo que había hasta un periódico que les prohibía a sus miembros ser socios de alguna agrupación periodística general. No les permitía. Entonces no le voy a dar nombre porque voy a dar nombre. Y no permitían, porque había una rivalidad política, los periódicos se formaban para un fin político. Entonces surgían los periódicos diferentes acá y otros que se conservaban, pero tenían una tendencia marcada y se consideraban como enemigos. Veía usted una rivalidad tradicional y el periodista, el que trabajaba en el periódico, tenía que seguir el ritmo de los dueños de los periódicos. No tenían pues esa libertad de crítica. Y además el deporte en esa época no tenía gran trascendencia acá. Las páginas de los periódicos no tenían sino pedazos, donde los que trabajaban muchas veces en los periódicos eran dateros y ponían unas especies acá, unos epigramas, podemos decir así, pero que en realidad no desenvolvían el deporte como en mi época ya, cuando se desarrolló esta tendencia deportiva, en virtud de esos hombres que yo estoy hablando, por ejemplo, y del fútbol, que fue el deporte más popular, y que el fútbol le debió mucho a esa rivalidad que había entre Alianza y Atlético Chalaco, no el Universitario, nadie. Aquí los clubes que predominaban era Alianza y Atlético Chalaco y a sus sellos. Y se formaban unos líos terribles que siempre que miraban que los chalacos no querían perder la copa, que jugaban a las trompadas, se la llevaban. Y había líos y tiraban petardos en Santa Beatriz. Bueno, así fue. Cuando yo comencé, ya después yo comencé a trabajar en un periódico de periodistas deportivos, pero así ayudando nomás, que era el doctor Balbuena, el periódico se llamaba El Liberal. Balbuena era el dirigente máximo del Partido Liberal de Durán, porque ya ese partido estaba durmiendo, estaba adormecido, estaba casi, no figuraba, pero siempre había su grupo político. De manera que ya te puedo imaginar lo que representaban los periódicos, hasta la falta de estimación y de consideración y de amistad que había entre un periodista de un diario con otro. Poco a poco se fue desarrollando así, con esa efervescencia que teníamos nosotros de lo que estoy diciendo, de Cáceres Álvarez, del derbi, esa cosa ya, la formación del deportivo. Lo que más se publicaba eran los partidos de polo,
pero que no tenían arraigo mayormente en la masa. No hay masificación. Y los periódicos no desarrollaban. Entonces vino ese desarrollo que después preponderante por la influencia de esta gente que era entusiasta, que venía del extranjero, y las noticias que venían del extranjero. Vino ya inclusive las Olimpiadas de Francia, donde los uruguayos ganaron por primera vez el campeonato de fútbol. Entonces ya se desarrolló un ambiente así para el fútbol mayor. Ahí la figura, los nombres de Scarone, de Petrone, de Andrade, entonces ya comenzaron a figurar. Y acá en el Perú se formó también ya una tendencia con la formación del Círculo Deportivo Italiano, donde don Antonio Donofrio, que fue el propulsor, hizo el campo allá en la avenida, hasta ahora que está el Círculo Deportivo Italiano, pues en la avenida que va a la Magdalena. Entonces ahí él hizo ya una tribuna y trajo después a una selección uruguaya, en que ya la selección uruguaya, que venía con la gloria de haber ganado el campeonato del mundo en Francia, las Olimpiadas no fue de París, no recuerdo en este momento el nombre. Bueno, entonces sabe que en Uruguay le rindieron unos honores enormes cuando llegaron los campeones ellos, porque nadie le da importancia al fútbol sudamericano en Europa, y los uruguayos fueron los primeros que destacaron el fútbol y los que dieron el campeonato mundial con motivo de las Olimpiadas de París, de Francia, no sé qué. Entonces ahí con esa bola ya vino acá el fútbol, ya lo tomaron en cuenta don Antonio Donofrio con el grupo del Círculo Deportivo Italiano y formaron un estadio, el primer estadio, porque que nosotros teníamos era incipiente, no había mayormente nada. Había regalado con motivo del centenario en la época Leguía, lo había regalado la colonia inglesa y no tenía dos terraplenes para el público, uno que era la de segunda y la primera que había una sola tribuna muy pequeña, la principal, que tenía escasa concurrencia, lo habían cercado en el terreno que antes se llamaba de Guadalupe, porque ahí fue la cuna de muchos deportistas, el terreno de Guadalupe. Bueno, yo estoy hablando del círculo. Entonces ya con ese desarrollo ya era noticia pues el fútbol, ya se desarrollaba el fútbol, porque la noticia del campeonato mundial, ese campeonato mundial había despertado a ti cierta inquietud, y el fútbol se jugaba pues entre la gente del pueblo, muy poco, y había la creencia entre los intelectuales, entre los padres, que los hijos que querían ser intelectuales y profesionales y médicos no debían iniciar el fútbol porque era la antítesis de la carrera profesional, y la veía usted que el fútbol era del pueblo. Entonces formó en Alianza Lima el Club Progreso que existía y otros clubes más. Esos luchaban al comienzo también con la indiferencia deportiva de los periódicos, los pocos periódicos que habían acá, que eran principalmente el Comercio, la Crónica, que más tarde se desarrolló porque fue un negocio, intervino ya un entusiasta del Box como era Zapata López, que fue que tomó la dirección de la Crónica, de las páginas deportivas y esas cosas, y le dio desarrollo. Así fue que se desarrolló también la Crónica. Trajeron Box, entonces y Zapata hizo estrellas acá, Dinamita Jackson, Amparito, después salió Aragón y Cochea, Mansilla. Ya entonces iba desarrollándose el deporte y ya lo fueron considerando como negocio. Entonces el pueblo se despertaba, ya iba la gente al box, a ver ese box aquí en el ring del aire libre que se formó en la Avenida Grau. Ya se iba formando pues el ambiente deportivo. Ya los periódicos que querían difundirse algo tenían que darle más importancia también al deporte, al fútbol, al box, ya el tenis también, que se desarrollaba, que era un tenis de la clase social alta. Hoy día se está popularizando, pero antes era una clase de no tiene la exposición y para usted de contar. Después se formó el famoso Club de Miraflores.
regata, el terrazas. Bueno, entonces así ya los periódicos entonces ya se fueron entusiasmando y se fueron desarrollando, porque tenían más importancia, más pujanza económica era la prensa, la crónica y el comercio, eran los periódicos principales. Aire Libre, que había simulado también le dio algo de importancia al deporte. En la época de Leguía, y que lo dirigía Aramburú, ¿cómo se llama Aramburú? Andrés Aramburú, el papá del decano del Colegio de Abogados. Aramburú Salinas era él. Bueno, entonces ahí ya surgí, yo entré en la prensa y ya a la prensa le dimos un impulso y me dieron a mí muchas facilidades y libertades para trabajar en la prensa. Yo entré a trabajar en la prensa con 2 cronistas contratados, que era Antonio Graña, que trabajaba para el tenis, que en la época era el tenis, esa cosa que trabajaba principalmente para el tenis, y 2 cronistas, y Patiño, que había trabajado. Patiño, ¿cómo se llamaba? El Patiño que fue dirigente de la natación. Patiño. Bueno, Patiño y Graña eran los 2 que trabajaban conmigo. Yo después introduje otros periodistas más, ya aumentó la sección deportiva de la prensa, ya teníamos como 6 o 7 de periodistas que trabajaban en diario. Entonces me dieron a mí primero media página del periódico, después una página y después hasta 2 páginas del periódico. Y cuando había grandes espectáculos tenía libertad completamente. Y la prensa pues tuvo un desarrollo enorme. Yo le di gran importancia a todos los deportes, estar en eso. Y también los otros periódicos ya se vieron impulsados. El comercio también se desarrolló con Luis Palma, Chonker. La crónica entró a la página de futbolística de esa época, también entró Óscar Paz. En el Callao trabajaba, salía el periódico del Callao de esa época, era propietaria de un jugador, ¿cómo se llamaba Arruz, el doctor Óscar Arruz creo que era también catedrático de San Marcos. Y ahí ya trabajó Humberto Ramírez, eran los principales. También comenzaron a surgir ya las estaciones de radio. He tenido estas estaciones donde trabajaba su papá era profesor de Guadalupe de música. Ya había desaparecido esas cuestiones y nosotros queríamos impulsar, quitando naturalmente ese humo que hasta ahora le dan a la política, pues realmente es una gran trascendencia aquí en el Perú la política, ese humo que cubría casi todas las informaciones de los periódicos con la cuestión política. Y entonces para la difusión y la propaganda de esas cosas, ya los dueños de los periódicos de esas cosas, ya dando la trascendencia que se desarrollaba el periodismo, y en aquello influye grandemente, comenzamos naturalmente a alternar con los colegas de otros periódicos y con las radios, y ya nos reuníamos, ya comenzamos a reunirnos, a no considerarnos enemigos, ¿no? Porque antes se consideraban una especie de rivales, esas cosas, competidores pero no enemigos, y llegamos a un grado de amistad y íbamos acercando y teníamos reuniones, y entonces comenzamos a reunirnos a los santos de uno, hacíamos un chifa, en el chifa hacíamos comidas, en los chifas ahí nos comenzamos a reunir, ya al acercarnos. Entonces ahí yo comencé naturalmente a hablar con todos ellos, y yo también favorecía de que había razón porque nos hubiéramos separado cuando todos perseguíamos al mismo fin, el avance y el desarrollo del deporte y la amistad. Entonces así comenzamos a reunirnos. Ya los espectáculos no iban con el fin de ver un enemigo del colega, sino ver un amigo y un compañero de trabajo. Y así comenzamos
a estar entre todos los periódicos y la radio a acercarnos. Y las reuniones eran generalmente con los santos de los periodistas de esas cosas y a cualquier fin, ¿no? Cualquier cosa, a reunirnos en los chifas, donde desempeñó un papel preponderante Víctor Morón Muñoz, que fue después miembro también fundador del Círculo de Periodistas, que fue dirigente del Baje mucho tiempo. Entonces, ahí él era el que patrocinaba, el que me ayudaba a mí todas esas cosas, y entonces ahí ya fuimos formando el cuerpo. Ya nos reuníamos periódicamente y entonces dijimos, nosotros tenemos que, somos competidores por la cuestión, pero somos amigos profundos de verdad, y no tenemos por qué tener esta separación. Cuando todos tenemos una mirada del desarrollo del deporte, que ya el deporte comenzó a tomar preponderancia, y ya inclusive los elementos de difusión, los periódicos ya lo aceptaban como medio naturalmente de desarrollo económico dentro de la población, de orientación, y así surgieron las páginas deportivas de los periódicos. Usted veía que comenzaron todos. El comercio ya daba unas páginas, y los días lunes las radios comenzaron a trabajar, también a difundirse, y entonces íbamos formando el nexo ya no veíamos amigos o competidores, pero no enemigos. Entonces surgíamos el acercamiento, y teníamos que luchar al comienzo, tuvimos que luchar con la preocupación un poco de los diarios, que no veían con mucha simpatía los dueños de los diarios y los directores de esa cuestión. Entonces ya después los directores de los diarios aceptaron y le dieron cierta importancia, porque el deporte comenzó a tener preponderancia, y nosotros también. Entonces ya teníamos unas reuniones así poco oficializadas, y entonces vino de Chile unos oficios de don Alberto Arellano, que trabajaba en un periódico en Chile, y que también en Chile trató de formar el círculo, formó el Círculo de Periodistas de Chile y fomentó el argentino, y nos habló también a nosotros y despertó mayor inquietud entre nosotros. Y entonces inclusive él vino de Chile a visitarnos acá, y tuvimos unas reuniones y unas conversaciones con él, donde ya surgió el espíritu de Córdoba para constituir el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Así formamos el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Y a mí me tocó la suerte de ser el primer presidente, yo estaba deseoso también que se hiciera, y fomentamos esa cuestión. Y entonces formamos el Círculo de Periodistas con los periodistas que trabajaban en los diarios y las radios, y así formaron principalmente, le estoy hablando de nombres que yo recuerdo: Oscar Paz, Luis Palma, Humberto Ramírez, Franklin Urteaga, que trabajaba en la Radio Callao, que formó la Radio Callao, después Artacho, que ya trabajaba en una radio, no sé cómo se llamaba la radio. Pregón Deportivo, el programa. No, en esa época era Pregón Deportivo. Y el hermano de Artacho también vino. Lucho Vélez. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Lucho Vélez. Lucho Vélez, pues. Formamos el círculo. Y entonces entre todos los periodistas deportivos formamos el círculo, y nos encontrábamos con toda esta situación, que no teníamos dónde reunirnos. Aquí no había agrupación de periodistas. Los periodistas estaban, en general todos los periodistas del Perú estaban divididos, no actuaban en una forma o en otra. A tal extremo fue que ya le dimos fuerza y cuerpo a esa organización, que es el único organismo de periodistas que estaba organizado. Y por eso fueron los precursores fuimos precursores de la creación del círculo. De la organización de los periodistas actuales, que se llaman el Colegio de Periodistas y la Federación de Periodistas. Entonces nosotros a tal extremo fuimos los primeros gestores de eso, que cuando en la época creo que fue de Prado, cuando a los periodistas no le daban ninguna importancia económica ni trascendental en los periódicos. Y entonces pusieron en la Cámara de Diputados
un proyecto de este Humberto del Águila que llamaban Charapa, le decíamos Charapa generalmente, que era diputado, presentó un proyecto ahí en la Cámara de Diputados. Entonces el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú, que era la única agrupación de periodistas que trabajaba oficialmente, le dio un banquete acá en la cabaña, en nombre de todos los periodistas del Perú. De manera que nosotros hemos sido los precursores de la formación de los periodistas de aquí en el Perú. Porque él dio un proyecto de ley para que se aprobara ahí en la Cámara en favor de los periodistas, porque los periodistas estaban desamparados. Únicamente tenían hoy día ha variado eso ya, pero le dimos un famoso banquete en nombre de todos los periodistas, de manera que fuimos los precursores de la organización de los periodistas de aquí en el Perú. Tomamos el nombre porque no había nadie. Todos los periodistas trabajaban esporádicamente en periódicos y en revistas, pero no había centro de periodistas. Y fuimos nosotros lo demás, no conocíamos. Y entonces nos llamaron. Y después ayudamos nosotros, los periodistas deportivos nos han ayudado a la formación del colegio. Últimamente, después cuando ya se formó, eran los únicos que estaban formados. Cuando se formó, y creo que las primeras reuniones de los periodistas han sido en el local del Círculo de Periodistas, porque no teníamos. Bueno, así formamos nosotros periodistas. Entonces, ¿cuál era el nexo? Yo convencido de que la finalidad de que era de que la única forma de tener el nexo es estar reunidos, pero no estaban reunidos. Entonces formamos el Círculo de Periodistas, como de agrupación nacional e internacional. Hicimos filiales en todo el Perú, tenemos filiales en todo el Perú. Así se formó el Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Cuando tuve la suerte yo de que me eligieran por mi entusiasmo, seguramente, presidente del Círculo de Periodistas. ¿Cuántos años estuvo en la presidencia? Yo tuve varios periodos, varios años, casi siempre. Solamente ya cuando me alejé del periodismo para dedicarme a la carrera y que salí de la prensa, fue que ya yo dejé el círculo. Ya después entró Narváez también, era miembro del Círculo de Periodistas de Narváez, entró el del comercio, ¿cómo se llamaba? Que era... No, Jojo Garde era miembro también del Círculo de Periodistas, pero era no era trascendente porque Jojo Garde ya estaba formándose en el periodismo. Estaba formándose en el periodismo llevado por nosotros y principalmente por Luis Palma, del comercio, cuando trabajaba Luis Palma. Y allá no había distingo con relación a los periódicos, sino que los distingos era propio el desarrollo de cada uno. Así se formó el Círculo de Periodistas. Y entonces después ya formamos el Círculo Internacional de Periodistas con Chile, uno de los congresos, donde yo fui al congreso, el primer congreso en nombre del Perú, con Oscar Paz. Y hemos ido a dos congresos deportivos. Como le vuelvo a repetir, es un centro de reunión. Y teníamos que buscar el centro. ¿Cuándo buscamos? Yo procuré que fuera un lugar central donde podían ir todos los periodistas, porque los periódicos sus oficinas estaban por el centro, la radio. Y entonces también conseguimos aquí en Espaderos unos altos, que era conseguimos unos altos que tenían balcón a la calle. Entonces acordamos hacer sesiones todos los miércoles y reunirnos todos los miércoles. Obligatorio. Entonces que se terminaba de trabajar en el periódico a las 10 de la noche, o 11 de la noche, o 12 de la noche, y todos los periodistas se iban al círculo. No teníamos muebles, y teníamos que buscar muebles, teníamos que buscar dinero. Tú sabes que siempre el periodista siempre muy bien pagado, y no teníamos. Y había otros que eran dateros y que ayudaban a los periodistas, pero insignificancia. Siempre ha sido una cuestión difícil decir que el periodista aporte dinero para la institución. Yo no sé, un mal que tenemos acá en el Perú. No sé si hasta ahora seguirá. Creo que no. Ha cambiado. Entonces teníamos que ver. Entonces guiamos a hacer un campeonato. Como los jóvenes debían a nosotros la propaganda.
propaganda naturalmente que hacíamos, todo el desarrollo, esas cosas, ellos estaban obligados también nosotros. Y ellos formaron el campeonato relámpago de todos los clubes de primera división. Y llevamos al estadio una gran cantidad de gente. Ese es el primer campeonato relámpago. Y nosotros los periodistas controlábamos las puertas, descontrolamos todo. Así sacamos un dinero, y lo poco que aportamos también algo nosotros, para comprar los muebles. Estoy hablando de ustedes, al comienzo no teníamos plata para comprar ni siquiera muebles nuevos. Si nos compramos de segunda mano porque no teníamos dinero. Compramos una mesa de billar, compramos mesas, sillas, estantes, sillas, y entonces después, para acercar a los periodistas, ya, pues, el tesorero de todas las cosas, Luis Palma, sí, te estoy hablando del primero, uno de los primeros fundadores del fue Juan Cedó. Es el radio que trabajaba con Urdiaga y eran dueños de la radio Callao. Después se formó Radio Sport. Así todos nos agrupamos. Pero en esa época pues los periodistas también un poco reacios al pago de las pensiones. Así que teníamos que jugar medio. Así se formó. Y entonces ya después tuvimos que tener un empleado para que nos limpiara el círculo, que era una señora que había sido, pues, que ocupaba un departamento ahí en Paderos, y con su hija, y le dimos el cuidado. Entonces establecimos una cantina también, para que fueran los periodistas a comer ahí, antes de ahora irse a comer a la calle después de su trabajo, fueran ahí, entonces ahí nos reuníamos, y así nos reuníamos con una buena cantidad de periodistas, y íbamos formando ese nexo que existe, y que hoy día también existe, y así ha sido desarrollado posteriormente por todo lo que me han sucedido a mí. Ahora en el lugar, porque yo creo todavía que tienen que ocupar un lugar principal. Nosotros podemos pensar a formar la Academia de Periodistas Deportivos. Sí, se va a formar ya. Ya se ha sido aprobado. Para el próximo año. La Academia de Periodistas Deportivos, y entonces inclusive comenzamos y queríamos establecer acá que en verano se vinieran los periodistas de provincias a ese local, el centro de periodistas. Entonces pensamos en la construcción de un local para darle albergue y darle trabajo también a los periodistas que venían de provincias porque se desarrollaran, y los trajimos. Y le dábamos material y le dábamos facilidades para que en sus provincias se desarrollaran. Yo no sé si ahora habrán de periodistas de provincias en ese sentido, para que se den una academia y después un centro de reunión, un centro de periodistas deportivos a todo el Perú. Esa es la idea que teníamos. Y esa es la idea que venía. Y entonces así engrampamos, podemos decir, a mucha gente nueva que se fue engrampando en todos los periódicos, en todas las redacciones deportivas, donde le dábamos cabida y le ayudábamos. Así, por ejemplo, comenzó este muchacho Rospigliosi en la prensa, ¿cómo se llamaba? Pocho Rospigliosi. Yo lo ayudé en la prensa y su papá por intermediario, y comenzó a trabajar con periodistas de colegios, periodistas de infantiles, de colegios, esas cosas, y comenzó a desarrollar, donde teníamos que luchar mucho por Crónica, porque todavía se iniciaba y queríamos iniciarlo. Así trabajamos también, por ejemplo, un obrero como era Cardoso, que trabajaba en la prensa, y también los otros periódicos tenían ya, y se involucraron. Por ejemplo, en el comercio fue a trabajar también ya Narváez, que después fue el amigo olímpico de las Olimpiadas de Berlín, Coco Cárdenas, que ya trabajaba, León Lacunza, que fue a trabajar este fue el fundador del Círculo de Periodistas, León Lacunza, que podía dar los nombres de algunos, ¿no? León Lacunza, que hasta ahora me parece que existe. Comentarista de Poli. León Lacunza, José Pepe León Lacunza, en el comercio, todo el comercio, el Callao también. Después en todas las radios teníamos también a Morón, que era uno de los más entusiastas, más animadores, y los que nos propiciaba los banquetes y esas cosas. Torres, ¿cómo se llama? Bueno, no lo puedo, en este momento no me acuerdo los nombres yo, de muchos, pero le estoy dando.
el comercio y que después fue corresponsal de comercio en el Callao también, formaba parte de nuestros hijos, lo formó David Torres Calle. Estoy dando los nombres de algunos, pero no me acuerdo. Después la radio, estoy diciendo de la radio de ustedes, Pregón Deportivo. Con don Oscar Artecho. Ahí entró pues, y el hermano de él que era gran entusiasta, y los otros que habían varios. Don Miguel de los Reyes, Miguelito, don Guillermo Alcántara. Alcántara, todos Sí, esos. siguen trabajando en la actualidad. Pero siguen trabajando en el Sí, pregón. en Pregón Deportivo. Seguramente se acordarán. Don Miguel de los Reyes tiene 41 años en Pregón. Se acordarán. Pues. Uno de los más entusiastas del ciclo que hubiera fue su dirigente de él, Artacho. Artacho pues fue que formó eso. Y él trabajó ahí. Y también ya así se formó el círculo de periodistas. Y nosotros con darle cuerpo y con la esperanza que tengo yo hasta ahora de que seguirá prosperando en el futuro. Porque el deporte para mí, el periodista deportiva, sin desconocer los rasgos intelectuales y la preponderancia intelectual de nosotros, yo lo considero el periodista más completo, por las funciones que desempeña, por la función social, tanto en el desarrollo de la población como cultural del país. Y como yo les decía, yo recuerdo, pues, antes le dábamos acá al periodismo y esa cosa un culto solamente intelectual, espiritual, pero ¿qué vamos a hacer con el espíritu si no tenemos la materia, si no tenemos el deporte, la base del deporte? La historia del mundo nos enseña, como estaba diciendo, la Edad Media, cómo fue el retroceso más profundo, porque se dio gran fuerza al espíritu. Cuando surgió la época moderna, la historia moderna, fue cuando vino el deporte. Nos hubiéramos tal vez retardado un poquito más, pero siempre la base de la educación física es la base de todo. Los países ya han hecho, ¿no? Grecia, ¿cómo se hizo Grecia? Por el deporte, por la actividad física. Eso yo considero el periódico más completo. Después, la función que desempeña para sacar a la clase menos instruida, que es el bajo pueblo y esas cosas, levanta usted el moral. Hoy día el deportista, el futbolista y esas cosas se ponen en un plano igual, antes se encontraba un plano disminuido en todas las cosas. Hoy se considera un ser capaz de alternar con cualquier periodista, y ve usted la preponderancia que tiene el deporte en todos los países, donde inclusive los grandes periodistas son grandes deportistas. No, así es. Esa es la esperanza que yo tengo del círculo de periodistas. Yo esa es la inquietud que yo veo cada año que avanza. Me voy con esa inquietud, pero me voy también de este mundo ya porque los años, ya la ley de la vida. ¿Cuántos años tiene, Yo doctor? tengo 86 años. Los años de la vida, siempre naturalmente. Tierra eres, tierra serás, nos dicen. Ya vamos a eso. Ya vamos. Yo, pero sí, quiero tener siquiera, y tengo, porque el círculo de periodistas ha ido progresando. No en la forma acelerada como yo hubiera querido, pero sí se ha ido progresando. Hoy yo creo que hay más espíritu de cuerpo en todos los periodistas deportivos. Se ha formado un concepto del espíritu de cuerpo, que nosotros queríamos formar, y que lo formamos. Y que vemos con esperanza, al menos yo, como representante de todo el aprendizaje que hemos formado el círculo de periodistas, que en el futuro alcance el prestigio que se merece, y la consideración y la estimación nacional que necesita el periodismo. Que no vean como el periodista como el símbolo del desarrollo del músculo, sino como el avance social y democrático del país. ¿Dónde puede haber más democracia que en el círculo de periodistas deportivos? Donde alterna el obrero con el profesional, el rico con el pobre, el estudiante como el doctor, todos en igualdad, donde se declara por la capacidad, no por la condición, sino por la capacidad. Eso es lo que queremos todos. Y esa es la finalidad del periodista deportivo. Por eso creo yo que acá todavía, a pesar de que se ha considerado, no se le da al periodista deportivo el sitial que se merece. Ese es mi concepto. Doctor, finalmente, ya para finalizar con esta amplia charla, quisiéramos que nos dé un consejo a todos los periodistas que recién comenzamos en esta profesión y especialmente en el periodismo deportivo. Yo le podría decir a los periodistas, en primer lugar, que rindan culto al honor, al esfuerzo,
que procure la capacidad, la veracidad y la honestidad. Esas son las condiciones que yo veo. Y que se esfuerce, y que sobre todo rindan culto al esfuerzo para conseguir estas condiciones a que me he referido. Que hay que esforzarse, no conformarse, sino siempre llegar a un punto más alto. Este punto más alto donde está orientado por la capacidad, por la veracidad y por la sinceridad del desarrollo.